En la sección de Toldot que estamos leyendo, aparece una druye, aparece una drashá, aparece una explicación de quién, nada más y nada menos que de Esav. Esav era malvado, pero era inteligente, al punto tal que la Torá esta semana cuenta su explicación, su exégesis, la explicación de Esav. ¿Qué dice Esav? Prácticamente al final de la Torá, para allá Toldot, dice en la Torá, Esav, específicamente Esav, Bayomer, y dijo Esav, Ají kara shemo Yaakov. Ahora entiendo por qué Jacob se llama Jacob. Jacob es talón. Vayakveni ze pa'amaim, porque dos veces anduvo agarrándome el talón. Vayakveni, Jacob es talón, Vayakveni ze pa'amaim, dos veces me agarró el talón. Et bejorati lakaj, al principio de la Torá de esta semana, todo el evento y el acontecimiento y el contexto, de que Jacob se las arregló con astucia para tomar la bejorá, la primogenitura de Esav. Entonces Jacob sacó la primogenitura de Esav. Entonces eso dice Esav en su explicación, en su exégesis. Dos veces me engañó Jacob, me agarró del talón. El bejoratí lakaj, me tomó con astucia la bejorá, la primogenitura. Pineate, y ahora lakaj birkatí, y ahora tomó la bendición. Ahora, en el segundo episodio que la Torá cuenta en referencia a este tema, Jacob y Esav, el padre Yitzhak Avinu, ya anciano, se predispuso a bendecir, como nosotros sabemos, se predispuso a bendecir a Esav y se metió con astucia una vez más Jacob Avinu. Y es que es solamente, entonces dice Jacob, ahora entiendo, eso es algo de Jajamim. Los Jajamim analizan los nombres, analizan las palabras, analizan las letras, pero acá vemos que Esav, la Torá cuenta el análisis talmúdico de Esav. Esav dice, ahora entiendo, ahora me viene a la mente por qué el significado profundo del nombre Yaakov. Jacob, porque él me anduvo con astucias en dos oportunidades. Al principio de la Torá, para allá Toldot, cuando se la rebuscó para conseguir la bejorá, la primogenitura. Y ahora, cuando papá me quería bendecir, también vino con astucia y tomó también la brajá. Y acá es mucho más profundo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque de la drashá, de la exégesis de Esav, aprendemos muchas cosas. Que la palabra brajá y bejorá y brajá se escribe, tiene las mismas letras. Brajá y bejorá tiene exactamente las mismas letras. Vemos que hay no son dos historias divididas, diferentes una de la otra, sino que hay un punto de un nexo, hay una conexión entre la primera parte de la parashá y la segunda parte de la parashá, el tomado de la bejorá, de la primogenitura por parte de Jacob a Esav, y la segunda parte que hay un nexo. Ahora entiendo por qué se llama Jacob. Entonces el mismo Esav ata cabos, que la palabra bejorá y la palabra brajá va de la mano, la primera parte de la parashá y la segunda parte de la parashá van de las manos, es decir que hay un tema en común, hay un nexo que une, es decir que es un mismo tema, no son dos cosas como uno puede llegar a pensar, que primero cuenta una historia y después cuenta otra historia, sino que es parte del análisis de lo mismo, de la profundidad, de hay algo que está encerrado acá, hay algo que debemos aprender y analizar este tema. ¿Por dónde vamos a empezar entonces para analizar que en realidad, como lo cuenta en el segundo episodio de la Torá esta semana, que Yitzhak estaba ya anciano, la misma Torá dice que él estaba anciano, y no podía ver, estaba ciego. Entonces le dice, como nosotros sabemos en el segundo episodio, le dice a su hijo Esav que le prepare alimentos para que los bendiga como es la tradición realmente, que un padre bendice, estimula y trata de incentivar y sacar el potencial de sus hijos. Eso es la realidad, la bendición, no bendecir que se cure un resfrío meramente, sino la bendición justamente para potenciar
vamos a decir, el alma y que la persona crezca. Es la bendición de un padre a un hijo, y eso lo vemos muchas veces en la Torá, en el mismo Jacob. El mismo Jacob vemos que ya de grande, cuando le presentan a sus nietos, Efraim y Menashe, primero bendijo a Efraim y después a Menashe. A pesar que Efraim era más pequeño, primero lo bendijo a Efraim, como diciendo, es verdad que Menashe es un tzadik, pero Efraim va a prevalecer. El mismo Jacob vino también más adelante, cuando bendice antes de irse de este mundo y bendice a sus hijos, a las 12 tribus, a todos les da bendiciones, incluso reconoce la primogenitura de Reubén, Bejoríatá, Reubén, vos sos mi primogénito, pero en el momento de dar la verdadera bendición se le da a Yosef, a pesar que Yosef no era el hijo mayor, recibió maná kefulá, recibió doble. Yosef recibió doble, Yehem Majada la Jeja, y ahí vemos nosotros como que sus dos hijos, Efraim y Menashe, fueron parte de las 12 tribus, porque Jacob bendijo con doble ración, con doble porción, como dice la Torá, que al primogénito recibe doble. La cuestión es por qué el primogénito recibe doble, porque el primogénito, al ser el más grande, tiene que ser el líder y tiene que mantener a toda la familia. Entonces necesita doble fuerza para poder manejar, liderar y darle norte física y espiritualmente. Esa es la idea, física y espiritualmente doble a toda su familia. Entonces, ¿quién recibió esta bendición? Todos los hijos recibieron bendición, pero la bendición del primogénito la recibió Yosef, a pesar que no era el hijo mayor de Jacob. De todos modos recibió maná kefulá, como dice la Torá, Yehem Majada la Jija, que recibió doble porción, Efraim y Menashe. Quiere decir que acá vemos la Torá, ya nos vamos entrando en el tema de las bendiciones, como Jacob, el mismo propio Jacob, bendice a sus nietos, y también, y acá en la parashá, bendice a sus hijos. Y también vemos entonces, Jacob vemos así, y también estamos analizando ahora, en la parashá de la semana, a Yitzhak. Yitzhak bendice. ¿Cuál es el concepto de bendecir a un hijo? Como dijimos antes, revelar el potencial que tiene para que les dé rumbo a toda la familia. Entonces, había hasta ese momento, Yitzhak pensaba que el liderazgo llevaba el propio primogénito, como biológico, como dice la Torá sobre Esab. Una de las características que trae la Torá sobre Esab era Isade, una persona de campo, una persona, vamos a decir, Yitzhak pensaba una persona de campo, una persona de trabajo. Y el mismo, también hay una similitud y un paralelismo, dice los Jajamim, sobre Yitzhak. Nosotros ya estudiamos que sobre Yitzhak dice la Suach Basadel, Vayetze Yitzhak, la Suach Basadel también se encontraba en el campo. Entonces hay un paralelismo en el trabajo, en el cultivo del campo entre Esab y su padre Yitzhak, que vemos que lo principal es el trabajo, lo principal es mejorar el mundo, lo principal es justamente hacer un efecto positivo en la materia. Y eso es lo que Yitzhak decía, pretendía de su hijo Esau, que justamente que lo principal es la acción, mejorar y afectar positivamente al mundo. Y eso se ve reflejado que cuando en el mismo episodio que estamos hablando ahora, dijimos que Yitzhak era ciego, entonces está la gloriosa palabra que dice la Torá, que cuando se acerca Jacob vino a ser bendecido, el padre pensaba que era Esab, y dice la Torá, Akol Jacob Beyadaim Yedei Esab, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esab. Esta persona merece la bendición. Entonces es una persona completa, es una persona shalem, es una persona íntegra. Si nosotros decimos que tiene la voz de Jacob, una voz, como dice la Torá, una voz amable, una voz que le da lugar al padre, levantate por favor papá, como dice acá la Torá, y se refiere al padre, por supuesto, como hay que referirse, con mucha amabilidad, con mucha cortesía. Entonces, si la voz, no es la voz física, sino la forma de emitir lo que sale de la boca, si la voz, Akol Kol Jacob, y si podemos unir la voz, que es la voz de Jacob, con las manos de Esab, es una gran cosa. Entonces, esa persona realmente, Yitzhak dijo, merece la bendición. Si la voz y la parte espiritual que se revela, que es la expresión, cómo se revela el alma, se manifiesta el alma, está en orden, y las manos son las manos de Esab, que trabajan, que afecta positivamente al mundo, entonces esa persona, como dijimos antes,
merece la bendición, merece dirigir a todo el mundo. Y eso es justamente, si uno se va a fijar, es interesantísimo ver cómo realmente la bendición que Yitzhak le da a su hijo, que era Jacob, al ver, este es el punto bisagra, cuando él ve estas dos cosas, cuando él percibe estas dos cosas, que la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esav, le da una bendición. ¿Y cuál es la bendición? Todas las bendiciones tienen que ver con el aspecto como él va a dirigir, él le va a dar el rumbo y le va a dar luz a todo el mundo. Esa es la bendición. Y Abdu Hamim, todo el mundo te va a servir. Vishtahavul leja leumim, y todos los pueblos se van a prosternar delante. Evegevir leajija, vas a liderar a tus hermanos. Vishtahavul leja, todo el mundo se va a arrodillar. Justamente la bendición que Yitzhak le da a Jacob después de escuchar ese punto bisagra de la voz de Jacob y las manos de Esav. Toda la bendición, como dijimos antes, no es que se cure del resfrío, eso también es importante, pero la verdadera bendición, como dijimos antes, que realmente sea un verdadero primogénito, más allá de lo biológico, sino que sea un rumbo para todo el mundo, que todo el mundo le sirva, que todo el mundo le rinda pleitesías y que él pueda vivirle a hija, que él pueda liderar, que él pueda dominar en el buen sentido, que él pueda llevar la luz, esa luz de la Torá, la luz de la buena senda, hacia todo el mundo. Eso es la verajá. Vemos que eso es la relación que hermosa, y esa es la bendición justamente que estamos hablando ahora. Cuando Esav, nosotros sabemos que cuando Esav se da cuenta de lo que había sucedido, le pide una bendición a su padre. Y el padre le dice, yo ya lo bendije a Jacob, como diciendo, no puedo dar muchas bendiciones. La pregunta es, ¿por qué no puede dar muchas bendiciones? Pero ahí vemos mucha gente que da muchas bendiciones, da una bendición acá y da otra bendición allá. Entonces dice Jacob, se ve claramente en lo que Jacob dice, en lo que Yitzhak dice, que no, ya está, ya lo bendije a Jacob. La pregunta es, ¿por qué? Hasta que Esav insiste, bendecime a mí también. ¿Acaso tenés una sola bendición? ¿Cuál es la idea? La idea es que ¿cuántos líderes puede haber? Hay un solo líder. Entonces el verdadero líder es Jacob, que dijo, y realmente, como dice la Torá, y la Torá no vemos que Yitzhak se retracta de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Y vemos que lo que hizo, lo hizo en buena ley. ¿Por qué? Porque él escuchó al hombre perfecto, a Kol Jacob, y la voz de Jacob, la voz amable, la voz de Torá, la voz sensible al mensaje divino, y las manos son las manos de Esav, las manos que trabajan. ¿Qué más se puede pedir? Y vemos que cuando se da cuenta Yitzhak, el padre, no se retracta. No solamente que no se retracta, se ve reticente a bendecir a su hijo Esav. Esav insiste y le dice justamente la bendición que le da Yitzhak, el padre, a Esav justamente es que se someta a su hermano. Por la espada vas a vivir, dice la Torá, y te vas a someter a tu hermano, y vas a ser, en palabras, parafraseando la Torá, vas a ser un guardián de tu hermano, que cuando tu hermano vaya por el buen camino, realmente vas a servirlo, pero cuando tu hermano se vaya del camino de la Torá, tenés, vamos a decir, la potestad de Has Shalom, que no sepamos, lamentablemente la historia lo demuestra, de mostrar tu espada hacia Jacob. Eso es la bendición. Al Harbeja Tejeye, dice la Torah, vas a vivir por tu espada. Betajija vos vas a servir a tu hermano. Entonces cuando tu hermano se saque el yugo celestial, vos vas a tener permiso justamente, Haz de Shalom, de ponerlo de vuelta en la buena senda. Esta es la bendición que le da. Aquí vemos que todo tiene relación con la Bejorá, todo tiene relación con la Brajá, todo tiene relación con el liderazgo, con la luz, con el rumbo, con el norte. Entonces justamente Jacob recibe la bendición para llevar esta luz a todo el mundo. Y Esav no recibe la bendición porque Yitzhak se da cuenta que era una mera persona que solamente se dedicaba al campo. Pero para recibir la bendición del tzadik de Yitzhak, dijimos antes, se necesita cuerpo y alma. Eso es lo que más, vamos para atrás, rebobinamos la Torah. Y Rivka, la madre de Jacob y Esav, recibe una profecía. Al principio de la parashá, la madre de Jacob y Esav recibe una profecía. ¿Cuál fue la profecía? Nosotros sabemos, la profecía fue que
cuando tenía muchos dolores de parto. Nosotros sabemos la historia, que tenía muchísimos dolores de parto, y fue a hablar con los Hashem, dice, fue a hablar con Hashem, con los profetas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo excesivos dolores de parto? Entonces ahí es que Hashem se manifiesta por intermedio de los profetas y le dice la gloriosa también trascendental palabra que dentro tuyo tenés mellizos, tenés dos pueblos candentes, dos pueblos vibrantes, que es una pugna, es una puja por liderar. El mismo tema, fíjense cómo la primera parte de la Torá se relaciona con la última parte de la Torá y todo tiene que ver con el liderazgo, todo tiene que ver con llevar esta luz que estamos hablando. Entonces le dice Hashem mismo en profecía le dice, Vayomer Hashem, dice la Torá, y le dijo Hashem, Shnei goim bebitnech, tenés dos pueblos, Ushnei leumi y faredu leomer amiametz, berab y abod tzair. El más grande se va a someter al más chico, berab y abod tzair. El más grande va a servir al más chico. ¿Qué quiere decir? El más grande, ¿quién salió primero? Esab. Va a ser sometido, se va a someter a Jacob, el más chico. Que vemos que esta profecía no la sabía Yitzhak. Por eso se entiende que Yitzhak quería bendecir a Esab, como corresponde biológicamente al más grande. Pero Rivka tenía una profecía divina que Yitzhak no la tenía. Cada uno con su profecía. Acá la Torah cuenta de que Rivka recibió una profecía directamente de Hashem. ¿Y qué le dijo? Que el más grande se va a someter al más chico. Lo más grande es lo material, más grande, lleva más gente, tiene más rating, y el más chiquito, lo espiritual, en el Shil Minyan, chiquito. Pero la verdad es que la astucia es que el más chico, que la espiritualidad en definitiva le va a dar rumbo a la espiritualidad. Esa es la profecía final. Rivka sabía eso. Entonces Rivka hizo, como nosotros sabemos, todo lo posible para que el que ingrese a recibir la verdadera verajá con astucia sea Jacob, el alma. Que el alma reciba la verdadera brajá, que el alma reciba la verdadera bejorá, la primogenitura, la bendición, como dijimos antes, va de la mano, y así poder dar un rumbo perfecto al mundo, con la luz del alma, que lleve esa luz al cuerpo. Como dijimos antes, la voz es la voz de Jacob, y la mano es la mano de Esab. Entonces dice acá la Torá, Berab y Abod el Tzair, el más grande se va a someter, va a servir al más chico. Esa es la profecía que tenía constantemente Rivka y que la puso en práctica más adelante. Entonces nos cuenta la Torá, ahora vamos al primer episodio que estamos analizando ahora, la Bejorá, la primogenitura, que nos llama la atención, que el primogénito, como vemos ahora, era Esab, el que nació primero, el cuerpo, el que tiene más rating. Y después sale Jacob. Entonces Jacob aprovecha, como dice acá la Torá, es algo sabido, que dice acá la Torá, Behuayef, que Esab estaba cansado. Explícanos, Jajamín, de qué estaba cansado. La Torá cuenta como un dato relevante que Esab había venido del campo cansado, no es exactamente de trabajar, sino que venía del campo, y dice acá Rashi, cuando la Torá dice Ayef, es una terminología que revela, que denota que vino de matar. Y Jajamí me explican que ese día mató, y ese día robó, y ese día delinquió, y ese día violó. Hizo todas las fechorías y todas las cosas negativas, como por eso se llama Esab Rasha. Y en ese contexto fue que Jacob recibe, y estaba haciendo, como nosotros sabemos, el guiso, y le compra la bendición, la bejorá, la primogenitura a Esab. Y sobre este contexto, cómo termina este episodio, dice Vayakam, dice acá la Torá Vayohal, dice que Esab comió, Vayohal, Vayashet, y tomó, Vayelef, Vaibes, Esab eta bejorá. Y despreció Esab la primogenitura. ¿Qué vemos? Que Esab despreció la primogenitura. ¿Y por qué la despreció? ¿Con qué relato? ¿Con qué argumento despreció la primogenitura? Dice, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Sí, dice acá la Torá claramente, Vayomer Esab vine anoji olej lamut, velama zilia bejorá. ¿Para qué quiero la primogenitura? Si ani olej lamut. Si dice Esab, yo me voy a morir, en cualquier momento me muero. No va a llegar el momento, al final llegó, pero no va a llegar el momento donde papá me va a bendecir. Papá bendice a cuando se va de este olam, cuando se va de este mundo, el padre bendice al hijo.
lo vemos muchas veces en la Torá, pero nunca va a llegar ese momento, porque yo lo voy a anticipar, yo lo voy a anteceder. ¿Por qué? Porque yo vivo una vida, vamos a decir, de peligro, una vida completamente peligrosa. Entonces, en cada momento me puedo morir. Entonces, ¿qué me importa la Bejorá? ¿Qué me importa este grado, este escalafón, este galardón de Bejorá si nunca va a llegar? Después llegó, pero Ani Olej Lamut, la vida como dice, parafraseando el profeta conocido por nosotros, lo que dice, comamos y tomemos, que mañana moriremos. El famoso profeta que dice, comé y tomá, ¿qué te importa? Viví la vida loca, viví la vida del cuerpo, si lo mismo te vas a morir. Así piensa Esab. Anoji Olej Lamut. En cualquier momento mi vida es una vida carnal, una vida de pelea, una vida de violencia. Puedo matar, como puedo morir, dice Esab. Pelama Zilia Bejorá, porque necesito la Bejorá. Vemos claramente que Esab despreció la Bejorá. Como claramente dice la Torá, Vayojal, y comió, Vayeshet, y tomó, Viacambia Lev, Vaibes Esab eta Bejorá. Y despreció Esab, despreció todo lo bueno, todo lo lindo. Vemos que lo despreció. Con respecto al tema del desprecio, también en la Torá, en el Tanaj, encontramos otro personaje bíblico que también despreció. Aquí me estoy refiriendo que despreció, también hizo un desprecio. Nos estamos refiriendo a Mana Rayá. Mana Rayá, descendiente de la simiente de Esab. Esab lo tuvo a Amalek lo tuvo a Amán, las generaciones. Entonces dice la Megilat Esther, la historia de Esther que nosotros conocemos de Purim, Vaibes Beinab, y repudió y despreció, por supuesto despreció al pueblo de Israel. Vaibes Beinab Lishloach Yad Ben Mordejai, él despreció a Mordejai, dijo, ¿para qué lo voy a matar a Mordejai solo? Voy a matar a todos los judíos. Despreció al pueblo judío, despreció a Mordejai, despreció todo lo bueno. El Talmud explica sobre este pasaje conocido por nosotros, la Megilat Esther. Vaibes despreció, Amán despreció a Mordejai, despreció al pueblo de Israel. Era una persona que despreciaba a todo el mundo. Dice el Talmud, Bazui ben Bazui, despreciable, hijo de despreciable. Siguió el mismo camino de su antepasado. Él despreció y su padre, su abuelito, Esab despreció. Bazui ben Bazui, despreciable, hijo de despreciable. Desprecia, así como Esab despreció a las mitzvot, así también Mana Rayá también. Bazui ben Bazui, despreciable, hijo despreciable. Preguntan los jajamim, no se entiende. Él no es un despreciable, él despreció a otros. Porque dice el Talmud, despreciable, hijo de despreciable. Él no se despreció a él despreció a otros. Contestan los jajamim algo muy hermoso. En realidad, cuando uno desprecia a otros, en realidad, primero se despreció a él mismo. Una persona que desprecia a otro, primero se despreció a él. Entonces vemos claramente que Amán Rayá, el malvado Amán, cuando despreció al pueblo de Israel, en verdad él ya se sentía despreciado. Lo mismo, y así terminó Amán, y así terminó, como decimos nosotros, Esab Rayá. Esab Rayá también, él despreció las mitzvot, pero él ya era despreciado, por eso despreció la Bejorá. Cuando él despreció la primogenitura, en verdad su vida era un desprecio, su vida era carnal, un desprecio, ser una vida completamente carnal, es un desprecio, no es el canto de la vida. El canto de la vida es cuando es cuerpo y alma. Y así nos dice el profeta Obadiah. Obadiah nos dice, el profeta del Tanaj nos dice en el capítulo 1, Hazón Obadiah, la visión de Obadiah, Koamar Hashem, así dice Hashem, le Edom. Edom nosotros sabemos que Edom es Esab, Koamar Hashem, le Edom, así le dijo Hashem a Edom. A Edom significa a Esab, los descendientes de Esab. Inekatom Bagoim Atameod, Bazui Atameod. Dice Inekatom Bagoim, vos sos el más chico entre las naciones. Bazui, vos sos muy despreciable. Así dice el profeta Obadiah. Vos sos muy despreciable. Así dice, vos sos el más chico entre las naciones. Y vos sos muy despreciable. Acá vemos que Esab no solamente que despreció la Bejorá, eso es una consecuencia. Lo que dice la Torá, que despreció la Bejorá, es una consecuencia por lo que dice Obadiah, que es muy despreciable, que Esab es Catón. A pesar que en la Torá dice que Esab es Gadol, Esab es el más grande, pero acá dice la profecía que es el más chico.
podía haber sido el más grande. Biológicamente puede ser que haya sido el más grande. Pero el profeta Obadía habla de forma espiritual. Dice acá el profeta Obadía, vos sos el más chico de los pueblos. Sos el más chico. Vos sos muy despreciable. Naciste el más grande y te transformaste en el más chico. Esa es la idea. Al contrario de Jacob. Jacob nació el más chico y se transformó en el más grande. ¿Por qué digo que se transformó en el más grande? Porque recibió la bendición de Isaac en el segundo episodio. Vemos cómo está todo completamente engarzado una cosa con la otra. Y como dice la Torah, y la Torah nos revela este concepto, y Rashi nos revela este concepto. ¿Cuál concepto? El concepto de que, así como la Torah nos cuenta sobre Jacob, una persona proba, nos dice sobre Esaú, que ese día mismo delinquió, y ese mismo día mató, y ese día mismo despreció las mitzvot. Entonces, cuando despreció las mitzvot, es despreciable. Y ahora se entiende que la consecuencia fue que despreció la Bejorá, despreció la primogenitura. Pero en verdad él ya era despreciado. Y cuando uno se hace despreciado, cuando desprecia las mitzvot. Por eso la Torah en este contexto habla de la mala acción, del mal caminar de Esaú. Esaú ya era despreciado. ¿Y por qué Esaú era despreciado? Porque despreciaba las mitzvot. Como consecuencia despreció la primogenitura. Eso es lo que nos dice la Torah. También nos dice el profeta Malaquías en el capítulo 2 nos dice Nivazim Shefelim. La persona que desprecia el camino de Hashem es Nivazim Shefelim. Son despreciables, son repudiados. Porque no cuidan mi camino. El profeta Malaquías reprocha y dice: vas a ser, si no seguís por el camino de la Torá, si no seguís por el sendero correcto, vas a ser repudiado y despreciable. Así lo dice Malaquías. Nivasim Shefelim, vas a ser repudiado, vas a ser despreciable entre las naciones por no seguir mi camino. Ayereinechem Shombrim en Darki, porque no cumplís las mitzvot, porque no vas por el camino correcto de Hashem. Como consecuencia vienen todos los demás, pero principalmente uno se desprecia a uno mismo. Cuando uno va por un camino netamente materialista, uno realmente se desprecia a uno mismo. Entonces viene todo lo demás, lo que dicen las profecías. Y eso es lo que vemos, cómo se une, atamos cabos entre el primer episodio que habla la Torah y el segundo episodio que habla la Torah. Entonces, como hablamos al principio, por cuanto que Esaú fue por un camino deplorable, un camino netamente material, vulgar y burdo, despreció todo lo bueno. Biológicamente sí, biológicamente tenía un potencial increíble, biológicamente tenía todo primogenitura, al punto tal que Isaac lo quería bendecir, pero el que obtuvo todas las bendiciones fue Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se refinó su habla, su expresión, su espiritualidad a Adán y de Esaú. Recibió todas las bendiciones. ¿Y qué? Cuando nos estamos refiriendo a todas las bendiciones, vuelvo a repetir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al liderazgo. Todo el mundo se va a arrodillar delante de ti, vos vas a darle norte. Ve virle a Jija, vas a liderar a todos tus hermanos. Esa es la brajá que recibió Jacob. En contraposición, Esaú también quería recibir una bendición, de grande quería recibir la bendición. Recibió su bendición después de mucho esperar. Recibió la bendición que te vas a someter. Ya es una sola bendición. La bendición es una. La bendición es liderar. Entonces Jacob, que claramente dice la Torah, no era el primogénito porque nació segundo, pero se transformó justamente con el derecho a la primogenitura, como Yosef Atzadik, que recibió el derecho, que no era el primogénito de Jacob, pero recibió maná kefulá, recibió doble, cuerpo y alma. Por eso recibió Shechem Achal Ajija, recibió doble porción. Aquí vemos que Jacob también recibió la doble porción por cuidar el cuerpo y por cuidar principalmente su alma. Entonces eso es lo que dice, vamos a repetir algo glorioso que dice el profeta Obadiah. Hazón Obadiah, que amar Hashem, así le dijo Hashem a Edom, a los descendientes de Esaú. Inekatón Bagoim, vos sos el más chiquitito entre los pueblos. La Torah dice que era el más grande, pero se transformó en el más chiquitito. Bazuyatame, vos sos muy despreciable. Vos despreciaste todo lo bueno. Y cuando vos despreciás todo lo bueno, no solamente que despreciaste, vos ya sos despreciado, porque te caminaste en un sendero netamente burdo y materialista. Pero no es así Jacob, que Jacob pudo
gracias a Baruch Hashem, a su madre, a Rivka, que entendió la profecía. ¿Qué había dicho la profecía? La profecía le dijo, tenés dos pueblos, y el más chico va a crecer y va a liderar al más grande. El más grande se va a someter al más chico, y así fue. Rivka tenía esta profecía, la llevó justamente a la práctica. El que ingresó fue Jacob, y no solamente, como dice al principio, recibió la Bejorá, la primogenitura, sino que en definitiva recibió lo más importante, la Brajá del Tzadik. ¿Cuál es la Brajá del Tzadik? La Brajá del Tzadik, que puedas crecer, que puedas madurar, que puedas superarte, que te puedas desarrollar para llevar esa luz a todas las naciones. Esa es la Brajá, ese es el galardón, esa es la responsabilidad y el privilegio que tienen los hijos de Jacob, el pueblo de Israel.